Bien, bueno, nos quedaba ver un poco más en profundidad lo que es hipertensión y después de eso vamos a estar arrancando con la parte farmacológica, ¿sí? Bien, hipertensión. Hipertensión significa presión arterial alta. Bien, acuérdense que la medición de la presión arterial consta de dos valores y esos valores corresponden a la presión arterial sistólica y a la presión arterial diastólica. Bien, debido al movimiento del bombeo del corazón, la presión dentro de las arterias varía entre una presión más alta y una más baja. Bien, la presión más alta que se da durante la contracción del ventrículo izquierdo del corazón, esa se la conoce como presión arterial sistólica. Y la presión más, disculpen que acepto a los compañeros, y la presión más baja que se da durante la relajación del ventrículo izquierdo del corazón, a esa presión se la conoce como presión arterial diastólica. ¿Bien? Ahora, ¿quién puede tener esta afección de hipertensión, o sea, presión arterial alta? Es una afección que es muy frecuente y que... Mariel, ¿podés silenciar el micrófono, por favor? Mariel, por favor, mantengan el micrófono apagado, porfa, excepto que tengan que hacer, obviamente, alguna pregunta. Lo que les decía es que la hipertensión en sí es una afección que es muy frecuente y que afecta a más del 40% de los adultos. ¿Bien? Entonces, es una de las afecciones que es más frecuente para la que se recetan medicamentos. La mayoría de las personas con hipertensión tienen hipertensión primaria, ¿sí? Si bien no se sabe con certeza en realidad cómo se origina esa hipertensión primaria, se cree que es consecuencia de ciertos factores hereditarios o también medioambientales que interactúan obviamente de forma compleja dentro de nuestro organismo. Eso es lo que se cree. Los riesgos de hipertensión primaria incluye antes que todo antecedentes familiares, edad avanzada, obesidad, alimentación también con alto contenido en sodio, a personas donde su consumo de alcohol es excesivo y también puede ser por falta de actividad física. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. En el caso de hipertensión en los que se identifica una causa específica, se utiliza en realidad la expresión de hipertensión arterial secundaria, o sea que encontraron la causa de la hipertensión. ¿Se entendió lo que significa hipertensión primaria y secundaria? Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces, cuando existen diversas causas posibles, que las llamamos hipertensión arterial secundaria, esas causas pueden incluir ciertos medicamentos de venta libre o con receta médica, puede ser que la persona
tenga algún tipo de enfermedad renal, algún deterioro endocrino, o también un estrechamiento importante de la aorta o de una arteria del riñón, ¿sí? Con respecto a los síntomas, ¿sí? En raras ocasiones una persona con presión arterial muy alta puede presentar síntomas, pero estos síntomas pueden incluir falta de aire, por ejemplo, visión borrosa o también dolor de cabeza, ¿sí? La hipertensión en sí se puede diagnosticar en sí midiendo la presión arterial, obviamente, minuciosamente y repetidamente. Sí, María. No, profe, le quería preguntar, ¿el tema del sangrado de la nariz es un síntoma o es solamente un mito eso? De cuando, por ejemplo, tener presión alta, que la nariz sangre, o que corten un pedacito del dedo para que sangre y la... No, eso es... Es un mito. Sí, alguien que perfecto. tiene presión te puede sangrar la nariz, no en todos los casos, pero por más que vos te hagas un pinchacito y drenes un poco de sangre, la presión no se te va a bajar. Eso sí es mito. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Entonces dijimos, ¿cómo se diagnostica en sí la presión? La única forma es medir la presión, pero no porque la mida una sola vez y me dio presión alta significa que tengo presión alta. Quizá en ese momento estoy pasando por una situación X donde me hizo que mi presión se eleve, pero no significa que tenga presión alta. Bien, que sea hipertenso, perdón. Con respecto de la categoría de la presión arterial, incluye lo que es la presión arterial normal, que se define como una presión sistólica inferior a 120 y una presión diastólica inferior a 80. ¿Bien? La elevación de la presión arterial se define como una presión sistólica que varía entre 120 y 129 y una presión diastólica inferior a 80. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la hipertensión, que se define como una presión sistólica, donde es superior o igual a 130 o más, y una presión diastólica, superior o igual a 80. ¿Bien? Muchas personas que sufren de hipertensión, uno le mide la presión y le decís, tenés 150 de presión sistólica y vamos a suponer, qué sé yo, 90 de presión diastólica. Y ellos te dicen, yo me siento re bien porque yo manejo esa presión. Sí, ellos se sienten bien porque esa es la presión que ellos manejan, pero no es una presión normal. ¿Bien? Perdón. El tratamiento de la hipertensión, ¿sí?, consiste en qué? En hacer cambios, primeramente, en el estilo de vida. ¿Sí? También puede ir, obviamente, acompañado de medicamentos antihipertensivos. ¿Bien? Para las personas en sí que tienen determinadas afecciones frecuentes, como son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales crónicas y la diabetes mellitus, es posible que algunos medicamentos sean mucho más beneficiosos que otros. ¿Bien? Entonces, decidir cuál es en sí el objetivo para la presión arterial, o sea, es cuando uno comienza la administración de medicamentos hipertensivos y qué medicamento específico o qué combinación de medicamentos se administrará a esa persona. O sea,
vamos a suponer, somos un grupo o yo soy hipertensa y a mí me dan X medicamento para la hipertensión. Y un día llega mi amiga y me comenta, Naida, vos sabés que hace un par de días vengo midiéndome la presión, se ve que mi presión es alta, y yo le digo, tomate este medicamento porque a mí me lo dieron y me hace bien. No. ¿Sí? Para eso se hace un diagnóstico y se hace una evaluación y lo hace el médico. ¿Bien? Porque no sabemos si esa persona tiene enfermedades de base y si el antihipertensivo que nosotros le estamos recomendando, sea como amigo, sea como asistente farmacéutico o lo que fuera, es el recomendado para su caso. ¿Bien? Bien. Esperen que me fue. Bien. Dijimos que tenemos la presión arterial normal, ¿sí? Que es una presión de 120 sobre 80 milímetros de mercurio o inferior a esa. Luego tenemos presión alta, ¿sí? Que es el valor máximo que se sitúa entre 120 a 129 milímetros de mercurio y el valor mínimo que está por debajo, no por encima de 80 milímetros de mercurio. De ahí pasamos a la hipertensión. Tenemos hipertensión tipo 1 y hipertensión tipo 2. La hipertensión tipo 1 es el valor máximo que va de 130 a 139 milímetros de mercurio y el valor mínimo está entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Y luego tenemos la hipertensión de etapa 2, donde el valor máximo es de 140 milímetros de mercurio o superior a esa cifra, y el valor mínimo es de 90 milímetros de mercurio o superior. Esto se lo comento para que ustedes lo sepan, cómo se diferencia cada una de las presiones, presión normal, presión arterial alta, y luego pasamos a las etapas de hipertensión, donde tenemos etapa tipo 1 y tipo 2, depende del valor. ¿Bien? Otra cosa, la presión arterial, si es superior, ¿sí?, a 180 sobre 120 milímetros de mercurio, se considera ya ahí una crisis hipertensiva y hay que buscar atención médica de emergencia si algunos de estos valores de presión se disparan de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión alta que no es tratada aumenta el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o otro problema de salud mucho más grave. ¿Bien? Entonces, muy importante para eso, controlar a menudo o mínimo cada 2 años a partir de los 18 años de edad la presión arterial. ¿Sí? Hay otras personas que necesitan controles mucho más frecuentes, pero supongamos una persona relativamente sana, mínimo tendría que controlarse la presión por lo menos cada 2 años, que la mayoría no lo hacemos. Ese es otro dato y me incluyo, que muchas veces no nos controlamos la presión. Bien, hábitos de estilo de vida saludable. Ejemplo, que no lo estoy dando, no fumar. Si uno tiene hipertensión, hay que hacer ejercicios, hay que comer bien. Todo eso también puede ayudar a prevenir y a tratar la presión arterial alta.
Y algunas personas, como le dije antes, también necesitan de medicamento para tratar esa presión. ¿Bien? Como les comenté antes, la mayoría de las personas que tienen presión arterial alta mayormente no tienen síntomas, ¿sí? Más allá de que uno le mida la presión y esos niveles de presión sean peligrosamente altos, o la persona también que sufre hipertensión, puede ser que los síntomas le aparezcan años, muchos más tarde de cuando se le diagnosticó hipertensión. Como les dije antes y comentó la compañera, uno de los síntomas puede ser sangrado nasal, falta de aire, dolores de cabeza, mareos o sentirse mareada en ese momento cuando uno tiene la presión muy alta. ¿Bien? Cuando yo digo los síntomas, no es que a todas las personas que tengan hipertensión o X problemas van a tener los mismos síntomas. Pueden variar y algunos pueden tenerlos y otros no. ¿Bien? Tengan en cuenta otra cosa, que estos síntomas que yo nombré como el dolor de cabeza, falta de aire, sangrado nasal, son síntomas que en sí no son específicos. No es porque te duela la cabeza, tenga falta de aire y te sangre la nariz, es justo hipertensión. Puede ser algún otro tipo de afección porque los síntomas mayormente varían siempre en lo mismo. ¿Bien? Bien. Y los síntomas en sí no suelen aparecer hasta que esa presión arterial alta haya alcanzado un nivel o un estado grave o un estado en que ponga en riesgo la vida. ¿Sí? Bien, la presión arterial en sí se determina por dos cosas. ¿Por qué? Una, la cantidad de sangre que bombea el corazón, ¿sí? Y también cuán difícil es para la sangre circular por las arterias. O sea, cuanto más sangre bombea el corazón y cuanto más estrechas sean las arterias, mayor será la presión arterial. ¿Bien? Como les nombré antes, tenemos dos tipos de hipertensión. En la hipertensión primaria, que también se la llama, antes que me olvide, hipertensión esencial. También la pueden encontrar con ese nombre. Para la mayoría de los adultos que sufren hipertensión primaria, no hay una causa que identifique esa presión. ¿Bien? Y esta tiende a desarrollarse progresivamente a lo largo de muchos años. Y se forma una acumulación de placas en las arterias, ¿qué enfermedad era cuando hay una acumulación de placas en las arterias? Lo vimos en la clase pasada, si no me equivoco. Arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis aumenta el riesgo de tener presión arterial alta. ¿Bien? Y el otro tipo de hipertensión es la hipertensión secundaria. ¿Sí? ¿Se debe a qué? A una afección subyacente y tiende a aparecer repentinamente y causa una presión arterial más alta que la hipertensión primaria. Bien, tanto los trastornos y medicamentos pueden llevar a la hipertensión arterial secundaria
Y se incluye, por ejemplo, en esto de los trastornos y medicamentos, si la persona padece de tumores de la glándula suprarrenal, ¿sí? Si la persona tiene problemas en los vasos sanguíneos, mayormente presentes al nacer, ¿sí? Que lo llamamos a eso defectos cardíacos congénitos. Los medicamentos para la tos y para el resfrío, también hay algunos analgésicos, píldoras anticonceptivas y algunos otros medicamentos de venta libre. Sí, va a que tomar. ¿Quién te dijo que no se va a Los tomar? profesores estaban diciendo que ¿Y no por se qué no iba a le, por qué no tomar. le dijeron Y eso? le dije, eso no, vos tenés que estudiarte porque eso Victoria, está... ¿podés apagar el micrófono? ¿Se escucha? Sí, disculpe, profe, no me di cuenta que estaba prendido. No hay problema. Bien, muchas veces con respecto a los medicamentos de venta libre hay un abuso, ¿sí? Y uno se cree que porque uno va a la farmacia o muchas veces los encontramos en los kioscos, podemos tomar la cantidad que deseamos y no es así. Hay que hacer uso responsable de los medicamentos. Otra cosa que puede llegar a que la persona, tenga una hipertensión secundaria son las drogas ilícitas, obviamente, como la cocaína, las anfetaminas. Si la persona también padece de enfermedades renales, si la persona tiene problemas de tiroides. ¿Bien? Factores de riesgo, hay bastantes factores de riesgo que pueden causar presión arterial alta. Una de ellas es la edad, ¿sí? El riesgo de tener presión arterial alta aumenta con esa edad. Bien, hasta, aproximadamente los 65 años, la presión arterial alta es mucho más frecuente en los hombres. Y las mujeres tienden a tener más probabilidades de desarrollar presión arterial alta después de los 65 años. Bien. Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares, ¿sí? Una persona que tiene algún familiar, ejemplo, madre, que sufrió de hipertensión arterial, es más probable que yo como hija quizás sufra hipertensión arterial más adelante o ahora o cuando fuera. Otro factor de riesgo obviamente es la obesidad y el sobrepeso, el exceso de peso que hace, provoca cambios en los vasos sanguíneos, en los riñones y en otras partes de nuestro cuerpo. Y esos cambios suelen ¿qué? Aumentar la presión arterial. ¿Bien? También tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de presentar enfermedades cardíacas, ¿sí? Y también aumenta la posibilidad de tener colesterol alto. Otro factor de riesgo es la raza, ¿sí? Es particularmente común en las personas de piel morena, negra, tener presión alta. Y esa presión alta aparece en una edad mucho más temprana en las personas de piel oscura que las personas de piel blanca. ¿Sí? No es que las personas de piel más clara no van a tener nunca hipertensión arterial, no. Es uno de los factores de riesgo el color de piel. Factor de riesgo, otro, falta de ejercicio, ¿sí? No hacer ejercicio puede causar un aumento de peso. Ese aumento de peso, ¿qué hace? Eleva el riesgo de tener presión arterial alta. Si la persona
no hace actividad física suele tener también una frecuencia cardíaca más elevada. Consumo de tabaco. Y otra cosa voy a agregar, además de tabaco que está tan de moda, bueno, ahora está un poco menos de moda, es el vapor. ¿Saben lo que es el vapor? Sí, ¿Sí? está de moda igual todavía. Sí, sí, por ahí sí, pero hace unos 2 o 3 añitos era furor. Bueno, el vapor, tanto el consumo de tabaco o el vapor, o sea, fumar, mascar tabaco o vapear, como se dice, aumenta, ¿sí?, la presión arterial durante un breve periodo. Fumar tabaco daña las paredes de los vasos sanguíneos y también acelera que el proceso de endurecimiento de las arterias. Si la persona fuma, ¿sí?, pierde, o sea, uno pide, perdón, o sea, si una persona fuma, pide a el médico en este caso que lo ideal sería, ¿no?, que nos brinde obviamente algún tipo de estrategia para dejar de fumar. No es fácil y lo digo por experiencia porque yo fumo, así que si algún día me pasa y debería dejarlo, es difícil. Bien, otro factor de riesgo, demasiada sal, ¿sí? El exceso de sodio en el cuerpo puede provocar que la retención de líquido, y esto que hace que aumente la presión arterial. ¿Bien? No es que la sal, la sal aumenta la presión arterial, no. La sal lo que hace es provocar en nuestro cuerpo que haya una retención de líquido. Y cuando hay retención de líquido, nuestra presión arterial aumenta. ¿Bien? Consumo excesivo de alcohol. También nos provoca una presión Pero arterial pido acá para elevada. hablar. Claudia, Hola, profe, buenas tardes. sí, Yo fumaba, hace 12 años dejé de fumar. ¿cómo hiciste? Pasanos la Y estrategia. es fuerza, es valor propio. Es decir, no fumo más y no fumo más. Pero hay que Sí, tener mucho valor, mucho valor. después pasame por privado un par de tips. Bueno, bueno, Le pero juro que lo intenté, ¿eh? Pero No es que cuesta mucho, cuesta mucho. Yo estoy prestando mucha atención porque mi esposo es hipertenso y tuvo un aneurisma hace 10 años atrás. sí, sí, sí. Y muchas veces decimos, bueno, soy hipertenso, dejo la sal, y todo lo otro no lo dejamos, ¿no? No, Y por exactamente. dejar de consumir sal no significa nada. No, no. Y bueno, yo hago muchas caminatas, bicicleta, trato Ejer- de hacer ejercicio, pero igual, lo que ya el cigarrillo dañó, dañó. Eso es totalmente cierto. Una Sí, persona, lo mismo pasa con una persona un ejemplo doy, la persona que consumía excesivo alcohol y dice, bueno, ya ahora ya no consumo más, pero el daño está hecho. sí. Así que bueno, profe, ahora ya está, ya hablé. Está bien, Claudia, está bien. Bien, Bueno. les decía, con respecto, por ejemplo, al consumo excesivo, obviamente siempre hablando excesivamente de alcohol, que también obviamente nos eleva la presión arterial, pero afecta, no es que las mujeres debemos beber excesivamente alcohol, pero afecta más a los hombres que a las mujeres. Bien, otra cosa, el estrés
el estrés nos puede llevar a un aumento temporal de la presión. Eso es lo que les comentaba antes, porque yo me sienta con dolores de cabeza y demás, y me mido la presión hoy. O el jueves que tenía un estrés galopante. Y tenía la presión alta, no significa que soy hipertensa. En ese momento estaba pasando por X situación, una situación estresante, donde mi presión se elevó. ¿Bien? Los hábitos relacionados con el estrés van desde comer en exceso, consumir tabaco más de lo normal. La persona con estrés hasta llega a beber y todo eso puede aumentar ¿qué? La presión arterial. Bien. Otra cosa que se los nombra ahora es el embarazo. A veces el embarazo también puede causar que nuestra presión en las mujeres se eleve. ¿Bien? Y por último, con respecto a los factores de riesgo, tenemos los niveles bajos de potasio. El potasio ayuda a ¿qué? A equilibrar la cantidad de sal en las células del cuerpo. Bien, y un equilibrio entonces correcto de potasio es sumamente importante para una buena salud cardíaca. Los niveles bajos de potasio pueden deberse ¿a qué? A una falta de potasio en la dieta, ¿sí? O a determinadas enfermedades, o que ahí podemos incluir, por ejemplo, la deshidratación. ¿Bien? Y las afecciones crónicas, como habíamos nombrado antes, enfermedades renales, diabetes, apnea del sueño, son algunas de las enfermedades que ahora se me ven a la mente que pueden elevar la presión arterial. ¿Bien? Como les dije antes, la presión arterial alta es mucho más común en adultos, pero no obstante a eso, los niños también pueden tener una presión arterial alta. En el caso de algunos niños, la presión arterial alta puede deberse a problemas en los riñones, por ejemplo, o en el corazón. ¿Sí? Otra causa que hoy en día es muy común, ¿sí? En los niños que padecen presión arterial alta son los malos hábitos del estilo de vida, o sea, una alimentación poco saludable, la falta de ejercicio. ¿Bien? Bien, con respecto a las complicaciones, tenemos que el exceso de presión en las paredes de las arterias que provocan la presión arterial alta pueden dañar ¿qué? Los vasos sanguíneos y los órganos de nuestro cuerpo. O sea, cuanto más alta sea la presión y más tiempo pase uno sin controlarse, mayor va a ser el daño. Entonces, la presión arterial alta que no es controlada puede llevar a complicaciones, como son los ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Lo que es el endurecimiento y también el engrosamiento de las arterias debido a la presión arterial o a otros factores pueden derivar en un ataque cardíaco o en un accidente cerebrovascular o en alguna otra complicación. También Alejandro, cuando terminemos te contesto tu pregunta. Bien, también puede una presión arterial que no está controlada puede terminar en un aneurisma, que es el aumento de la presión arterial, puede causar que ese debilitamiento de los vasos sanguíneos y la aparición
¿sí?, de protuberancias en los vasos sanguíneos, lo que provoca la formación de un aneurisma. Y si ese aneurisma se rompe, puede poner en riesgo la vida. Otra complicación, insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Cuando la presión es alta, el corazón, ¿qué hace? Trabaja más para bombear más sangre. ¿Sí? Y la distensión, esa que hace, causa que las paredes de la cavidad de bombeo de nuestro corazón se engrosen, ¿sí? Y esta afección la denominamos hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué sucede luego? El corazón no puede bombear suficiente sangre ¿para qué? Para satisfacer las necesidades del cuerpo, lo que termina provocando una insuficiencia cardíaca. Bien, otra complicación, problemas renales. ¿Sí? Puede provocar el estrechamiento o el debilitamiento en sí de los vasos sanguíneos de los riñones, y esto puede derivar en daños en los riñones. La presión arterial también puede provocar, problemas oculares, ¿sí? Puede provocar que el engrosamiento o el estrechamiento o también la rotura de los vasos sanguíneos de los ojos, ¿sí? Y esto puede provocar la pérdida de la visión. ¿Bien? Síndrome metabólico, también. Ese síndrome, no sé si quién lo recuerda, que lo vimos también, consiste en ¿qué? En un conjunto de trastornos metabólicos. ¿Sí? Consiste en ¿qué? En la descomposición irregular del azúcar, ¿sí?, que la llamamos glucosa. Y este síndrome incluye un aumento del tamaño de la cintura, ¿sí?, niveles altos de triglicéridos, ¿sí?, también niveles, la disminución, perdón, de los niveles de colesterol, ¿sí?, de colesterol bueno, provoca también presión arterial alta y niveles bastante elevados de la glucosa en sangre. Entonces, todas estas complicaciones y síndromes, mejor dicho, estas afecciones pueden incrementar la posibilidad de que la persona también tenga diabetes, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Bien, tenemos dos complicaciones más que se las voy a nombrar porque me parece que en sus PDF no la tienen, pero quiero que la sepan, que son los cambios en la memoria o en la comprensión, ¿sí?, donde la presión arterial alta no controlada también puede afectar a la capacidad para pensar, para recordar y para aprender. Y otra complicación de la presión arterial alta es la demencia. ¿Por qué? Porque el estrechamiento o la obstrucción de las arterias pueden delimitar el flujo sanguíneo al cerebro. Bien, y esto, ¿qué hace? Puede provocar un tipo de determinado de demencia que se lo llama demencia vascular. Bien, un accidente cerebrovascular que irrumpe con el flujo sanguíneo hacia el cerebro también puede provocar demencia vascular. No sé si eso lo sabían, que la presión arterial también puede traer ese tipo de complicación. ¿Bien? Entonces, en sí, para diagnosticar la presión arterial alta, el médico obviamente te va a examinar, va a hacer preguntas sobre antecedentes médicos y familiares y síntomas,
¿sí? Lo más probable es que también el médico escuche nuestro corazón para ver cómo se encuentra, ¿sí? La presión arterial se comprueba, ya lo habíamos visto, con un brazalete que suele colocarse obviamente alrededor del brazo, y es importante siempre que esté ajustado correctamente, o sea, y el tamaño del brazalete, ¿bien? Porque si el brazalete es demasiado grande o demasiado pequeño, las lecturas de presión arterial varían. ¿Bien? Bien. ¿Qué me queda? Hipertensión. Bien. Con respecto a las pruebas, antes que creo que no voy a llegar a darle lo de los medicamentos, pero bueno. Bueno, vamos a ver con respecto a las pruebas, ¿sí? Hay diferentes pruebas que me escribió. Ahí está. Diferentes tipos de pruebas. Tenemos primeramente el control ambulatorio, o sea, es posible que sea necesario hacer una prueba mucho más larga de controlar la presión para comprobar esa presión arterial en intervalos regularmente se hacen durante 6 o 24 horas. ¿Sí? Eso se lo llama control ambulatorio de la presión arterial, y se utilizan dispositivos para una prueba que uno mayormente lo tiene que llevar colocado durante ese tiempo que el médico lo indique. Pueden ser 6 a 24 horas. Luego también tenemos pruebas de laboratorio, o sea, se hacen análisis de sangre y de orina para comprobar, discúlpenme, las afecciones que causan o empeoran esa presión arterial. Bien, también se hacen pruebas en ese caso de los controles de niveles de colesterol y glucosa. El médico también les puede pedir análisis de laboratorio para comprobar todas las funciones del corazón, del hígado y de las tiroides. Como prueba también tenemos el electrocardiograma, ¿sí? Que es una prueba que es bastante rápida, indolora, que mide la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar si el corazón late rápido o lento. Bien, se adhieren ¿qué? Electrodos, sensores en el pecho y a veces en brazos y piernas, depende de lo que pida el médico. Esos cables están conectados a una maquinita, ¿sí? Que imprime y muestra los resultados de la actividad eléctrica de nuestro corazón. Y la otra prueba es el ecocardiograma. También es una prueba donde no es una prueba que no es invasiva, donde se utilizan ondas sonoras para crear imágenes detalladas en sí del corazón al latir. Y muestra cómo circula la sangre a través del corazón y de las válvulas cardíacas. ¿Bien? Bien. Con respecto al... no me queda nada. Mañana, la clase próxima, es decir, mañana vamos a ver la parte de medicamentos. Ahora vamos a terminar con lo que es el tratamiento en sí no farmacológico, que lo habíamos nombrado un poco anteriormente, ¿sí? Que mayormente el tratamiento no farmacológico consiste en cambiar nuestro estilo de vida, ¿sí? Para ayudarnos a controlar la presión junto con el medicamento si es que cambiando nuestro estilo de vida no fue suficiente, ¿sí? En lo posible, en realidad, el médico, el proveedor de atención médica, te recomienda
hacer cambios en el estilo de vida, hacer actividad física con regularidad. Aquí hace referencia, en la semana tenemos 7 días de la semana, ¿sí? Mínimo hacer 4 o 3, por lo menos, días, actividad física, mínimo 30 o 40 minutos por día. ¿Bien? Seguir obviamente una dieta saludable, ¿sí? Con menos sodio de lo normal que consumíamos. Si podemos no consumir sodio, mucho mejor. No fumar. Y como dijo Claudia, aquellos que fuman y tienen presión alta, bueno, busquémosle la forma para dejar de hacerlo, obviamente. Tengo un mensaje, no. Bien, otra cosa es dormir, el descansar. El descansar mínimo entre 7 y 9 horas diarias. ¿Sí? Mucha gente te dice, yo duermo 4 horitas y ya estoy. Me siento bien, estoy activo. No es normal dormir 3 o 4 horitas. Lo ideal para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro y todos nuestros órganos funcionen correctamente es 8 horas diarias. ¿Bien? Entre 7 y 8 y 9, bueno, por ahí. Lo ideal sería 8. Otro hábito saludable, el consumo de alcohol. No es que una persona que tiene hipertensión no puede nunca más en su vida consumir alcohol. Sin limitarse. Obviamente, no consumir alcohol todos los días, pero si justo el fin de semana te invitaron al cumpleaños de tu mejor amigo o amiga o lo que fuera, un vasito, no pasa nada. ¿Sí? Lo que tenemos que limitar es el exceso de alcohol. Y si la persona está excedida de peso, ¿sí? Hay que tratar de disminuir, bajar de peso y tratar de mantener un peso saludable. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Con respecto a los medicamentos, el tipo de medicamentos usados en realidad para tratar la hipertensión va a depender siempre de la presión arterial que tenga uno, ¿sí? De los antecedentes o las enfermedades que presente esa persona, ¿sí? O sea, va a depender en sí de la salud en general y de la presión arterial, ¿sí? Otra cosa que les voy a comentar antes que veamos mañana lo de los medicamentos es que mayormente 2 o más medicamentos para la presión arterial suelen funcionar mucho mejor que un solo medicamento. Eso va a depender obviamente del médico tratante, pero para que lo sepan, puede llevar algún tiempo en sí encontrar obviamente el mejor medicamento o la combinación de medicamentos que sea mejor para uno. Bien, muchas veces suele pasar que llega a la farmacia la señora que le diagnosticaron hipertensión y te dice, no, porque el médico me dio este remedio para la presión arterial y al final no me sirvió de nada y ahora me lo cambió y está probando con otro. Sí, sí, lleva tiempo. No es que haciéndole una pruebita nos tira, este es el medicamento que esta persona necesita. Bien, después van a ver que hay muchísimos medicamentos para disminuir la presión y no todos son aceptados para todas las personas. ¿Bien? Bien.
En sí, el objetivo del tratamiento de la presión arterial debería ser tratar de controlar esa presión, ¿sí? Menos de 130 y sobre 80 milímetros de mercurio en personas adultas sanas de 65 años o más, o en personas sanas menores a 65 años de edad con un riesgo del 10% o más de tener alguna enfermedad cardiovascular en los próximos años. La idea es que tengan una presión lo más normal posible. ¿Bien? Acuérdense en que también la presión arterial ideal varía en función de la edad y también de las afecciones que tenga la persona. ¿Sí? Bien. Mañana, entonces, vamos a ver la parte farmacológica. Me tomo un segundo para contestarle a Alejandro, que me hizo una pregunta. Me puso, yo todavía no rendí el segundo parcial, ahora tengo que hacer el recuperatorio. No, les aclaro cómo es. El recuperatorio es solamente para aquellos que rindieron, ¿sí?, la validación las 2 veces y esas 2 veces no llegaron a la nota que es un 6. Si vos hiciste la validación la primera vez y te sacaste 6, 7, 8, 9, ya está, no tenés ni que hacer recuperatorio ni tenés que hacer nuevamente el examen. Pero supongamos que en el primer intento de la validación no llegaste al 6. En el segundo intento de la validación no llegaste al 6, que es la nota mínima, ahí vas a hacer el recuperatorio. ¿Se entendió, Alejandro, tu pregunta? Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta antes que nos vayamos? Y nuevamente les pido disculpas por lo que me sucedió el jueves. Y perdón que no puedo avisar con más tiempo, pero bueno, fue en ese momento. ¿No hay preguntas? Ok. Bueno, chicos, mañana sí retomamos a la normalidad y nos encontramos a las 16 horas. Les mando un saludo a todos y nuevamente les pido disculpas y les agradezco a quienes se pudieron conectar el día de hoy. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes.